¿Y si te dijera que hay un lugar donde los muertos son enterrados con piedras en la boca, clavos en el pecho y cadenas en el ataúd, solo para asegurarse de que permanezcan quietos? Donde los vampiros no temen al sol, se visten de blanco y pueden aparecer en forma de oveja. En ese mismo país hay islas que flotan solas en los lagos, y los invitados a una boda maldita pagan las consecuencias hasta hoy. Puede parecer cosa de un cuento oscuro, pero todo esto forma parte de la vida cotidiana de Serbia, y por eso hoy Bello Mundo te lleva hasta allí. Un país de piedra, sangre, silencio y fe. Y lo que vas a ver aquí parece de otro planeta. Número 1. Ubicación y datos geográficos. Serbia se encuentra en el corazón de la península balcánica, en el sureste de Europa. No tiene salida al mar, pero limita con 8 países, entre ellos Rumanía, Hungría, Croacia, Bulgaria y Bosnia y Herzegovina. Esta posición central en la región ha convertido el territorio en un verdadero punto de conexión entre diferentes paisajes, climas y formas de vida. En el norte, por ejemplo, la llanura de Voivodina es una de las zonas agrícolas más fértiles de Europa, donde se producen frutas como frambuesas y ciruelas que conquistan el mundo. Por cierto, poca gente sabe que Serbia es el mayor exportador de frambuesas del planeta. Por sí sola, representa alrededor del 30% de todo el mercado internacional. Y lo más curioso es que gran parte de esta producción proviene de pequeñas plantaciones familiares, lo que ayuda a garantizar la calidad de la fruta y preserva una tradición que se transmite de generación en generación. En el sur del país, el paisaje cambia por completo. Densas montañas, profundas cuevas, cañones y bosques preservados dominan el paisaje. En esta región discurre el río Danubio, que recorre casi 600 kilómetros en territorio serbio y alcanza allí su mayor profundidad. Uno de los puntos más impresionantes es el desfiladero de Đerdap, también conocido como las Puertas de Hierro. Es allí donde el río atraviesa una sucesión de paredes rocosas y forma el cañón fluvial más grande de toda Europa. Y eso no es todo. En los alrededores de las Puertas de Hierro se encuentran dos de los paisajes más curiosos de toda Serbia. La llamada Ciudad del Diablo es un campo rocoso, repleto de más de 200 torres de piedra, esculpidas por la erosión a lo largo de los siglos. Ya en el monte Povlen, cerca de la ciudad de Zahečar, lo que llama la atención son las enormes esferas de piedra esparcidas por los senderos de la montaña, como si hubieran sido colocadas allí a propósito. Ambos lugares guardan misterios e historias que contaremos más adelante. Y si crees que ya lo has visto todo, espera a conocer los lagos Vlasina y Semeteš. En ellos hay islas flotantes de verdad. Son trozos de vegetación que se desprenden de las orillas y se deslizan sobre las aguas empujados por el viento. Algunas islas tienen incluso árboles de gran tamaño, creando un efecto visual casi surrealista, como si la naturaleza hubiera decidido jugar con las leyes de la física. Todo ello hace que la geografía serbia no solo sea un terreno fértil para la agricultura, sino también un escenario vivo para el misterio, la imaginación y el folclore. Número 2. Historia. Hoy en día, Serbia es una república independiente, con un gobierno democrático y una fuerte presencia de la Iglesia Ortodoxa. Pero la historia de este pedazo de tierra es mucho más antigua y está llena de giros y vueltas. Hace miles de años, a orillas del río Danubio, ya existían asentamientos avanzados, con indicios de agricultura, cerámica, intercambios comerciales e incluso símbolos similares a la escritura. Era el comienzo de una ocupación que nunca se detuvo. Luego llegaron los celtas, que bautizaron la actual capital con el nombre de
Singidunum. Eligieron una colina estratégica a orillas del río, y es precisamente allí donde Belgrado sigue estando hoy en día. A continuación, los romanos se hicieron con el control. Para que nos hagamos una idea, nada menos que 18 emperadores romanos nacieron en el territorio que hoy es Serbia. Uno de ellos, y quizás el más conocido, fue Constantino el Grande, el emperador que legalizó el cristianismo y fundó la ciudad de Constantinopla, que más tarde se convertiría en Estambul, en la actual Turquía. Durante siglos, el imperio dejó huellas por todas partes, ciudades enteras, rutas, fortalezas, pero como toda potencia, Roma también cayó, y fue entonces cuando comenzaron a llegar nuevos pueblos, entre ellos los eslavos, procedentes del este de Europa. Ocuparon los Balcanes, fundaron reinos y acabaron formando la base de la población serbia actual. La etapa de mayor prestigio llegó en el siglo XIV, con el reinado de Stefan Dušan, un gobernante que logró expandir las fronteras de Serbia como nadie. Se proclamó emperador de los serbios y los griegos, fortaleció la cultura, organizó un código de leyes y consolidó definitivamente el cristianismo ortodoxo como símbolo de identidad nacional. Pero el apogeo duró poco. En 1389, la batalla de Kosovo cambió el rumbo de la historia. Fue la puerta de entrada al dominio del Imperio Otomano, que controlaría la región durante los 3 siglos siguientes. Los otomanos procedían de Anatolia, tenían su sede en Estambul y expandieron un imperio musulmán que se extendió por 3 continentes. Durante el dominio se borró mucho, pero los serbios resistieron, especialmente en los monasterios, que se convirtieron en guardianes de la fe, la lengua y las tradiciones. La independencia no llegó hasta el siglo XIX, tras levantamientos, guerras y negociaciones, pero la paz duró poco. El siglo XX trajo consigo 2 guerras mundiales, la creación de Yugoslavia y más tarde, uno de los períodos más violentos de la historia reciente de Europa, los conflictos étnicos de los años 90, el asedio de Belgrado, los bombardeos de la OTAN y la fragmentación del país. Hoy, tras tantos nuevos comienzos, Serbia sigue ahí, tratando de encontrar el equilibrio entre un pasado turbulento y un presente aún en construcción. Número 3. Población, religión e idiomas. Serbia tiene poco más de 7 millones de habitantes. La gran mayoría es serbia, pero el país también alberga a húngaros, bosnios, rumanos, albaneses y otros grupos que se extienden por diferentes regiones, cada uno con sus acentos, tradiciones y vínculos históricos. En cuanto al idioma, el serbio es la lengua oficial y tiene una peculiaridad poco común. Se puede escribir tanto con el alfabeto latino como con el cirílico. Las 2 versiones conviven de forma natural en el día a día. Las señales de tráfico, los periódicos, los menús, los documentos, todo se mezcla, y quienes han nacido allí ya están acostumbrados a leer de ambas formas. En cuanto a la religión, predomina el cristianismo ortodoxo, con una fuerte presencia de la Iglesia Ortodoxa Serbia en los rituales, los calendarios y las costumbres familiares. Pero también hay católicos en las zonas cercanas a Croacia y Hungría, y comunidades musulmanas más concentradas en el sur, especialmente en la región de Sandžak. E incluso con estas grandes religiones en escena, las creencias populares siguen vivas. Son rituales antiguos, amuletos, simpatias y supersticiones que se transmiten de generación en generación y siguen marcando la vida cotidiana. Número 4. Supersticiones y amuletos de la suerte. La superstición, allí, no es cosa de gente ignorante. Es parte de la vida. Está en las casas, en las conversaciones, en los hábitos que nadie cuestiona. Incluso quienes han estudiado, viajado por el mundo o viven en la gran ciudad,
a menudo siguen respetando estas creencias como si formaran parte del manual de la existencia. Entre los amuletos más tradicionales se encuentran los llamados amajlige. Son pequeños objetos protectores que se pueden llevar puestos, colgar en la entrada de la casa o guardar en algún lugar especial. La herradura, por ejemplo, es casi obligatoria. Se coloca sobre la puerta principal, normalmente boca abajo, como si atrajera la suerte al interior de la casa. El trébol de 4 hojas también se toma muy en serio. Pero hay una condición: solo funciona si se encuentra por casualidad. Si lo encuentras y lo guardas, el trébol se convierte en una especie de escudo invisible, que se guarda dentro de la cartera o entre las páginas de un libro importante. A los bebés se les pone un cordón rojo en la muñeca nada más nacer. Es para protegerlos del mal de ojo, que según la creencia puede causar fiebre, llanto, irritación e incluso enfermedades que nadie explica. Y si la casa tiene un diente de lobo, mejor aún. Representa la fuerza, el coraje y la protección contra todo lo invisible. También está el ajo. Este no necesita explicación. Además de ahuyentar a los vampiros en el folclore, todavía se usa como escudo contra enfermedades, envidias y energías negativas. Pero hay más. Si alguien barre la casa después de que se pone el sol, corre el riesgo de barrer la abundancia. Mucha gente, por si acaso, prefiere dejar la suciedad para mañana. Silbar dentro de casa es casi una provocación al azar. Dicen que atrae la miseria, los espíritus malignos e incluso las ratas. Y está el famoso picor en la palma de la mano. Si es en la izquierda, puedes celebrar. El dinero está en camino. Pero si te pica la derecha, mejor prepárate, porque significa que el dinero se irá con algún gasto inesperado. Romper un espejo es otra pesadilla. Son 7 años de mala suerte asegurados. La pieza rota debe tirarse inmediatamente, para no dejar que la mala suerte ronde por la casa. Ahora bien, si se derrama el café, no hay que enfadarse. Mucha gente cree que eso significa que hay visitas en camino, y como la hospitalidad es algo muy importante allí, el café derramado se convierte incluso en motivo de alegría. Y entre todas estas creencias, hay una que es casi una ley tácita. Nunca te sientes en la esquina de la mesa. Dicen que las mujeres solteras que se sientan allí nunca se casan, e incluso las casadas lo evitan porque dicen que perturba la relación con la suegra. ¿El resultado? La gente cambia de sitio en la comida familiar para que nadie tenga mala suerte. Al fin y al cabo, son estas pequeñas reglas las que, aunque no tengan mucho sentido lógico, se siguen firmemente y moldean la vida cotidiana de un pueblo que ha aprendido a convivir con lo invisible como parte natural de la vida. Y ya que hablamos de suerte, protección y cosas que escapan al control, hay un personaje que aparece en casi todas las historias antiguas serbias. Una figura que mezcla miedo, muerte y misterio. Los temidos vampiros. Número 5. Vampiros. Cuando pensamos en vampiros, automáticamente nos viene a la mente una imagen. Capa negra, castillo sombrío en Transilvania, un conde pálido llamado Drácula, que solo sale por la noche y duerme dentro de un ataúd. Pero el verdadero origen de esta criatura no proviene de Rumanía, viene de Serbia. Y todo comenzó con un hombre llamado Petar Blagojevich. Vivía en un pequeño y aislado pueblo llamado Kisiljevo. Hoy en día, el lugar forma parte de Serbia, pero en aquella época pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Petar murió, muerte natural, enterrado según la costumbre. Hasta ahí, todo bien. Pero en los 8 días siguientes, 9 personas también murieron. Y no fue por enfermedad. Todas ellas, antes de morir, relataron lo mismo, que habían sido asfixiadas durante la noche, por el propio Petar. La viuda contó que él apareció en la puerta de su casa, pidiendo sus zapatos.
Los vecinos juraban que veían su silueta merodeando por el pueblo al amanecer. El pánico se extendió tan rápido que nadie podía dormir. La comunidad entró en pánico y llamó al gobierno. Fue entonces cuando un oficial austriaco llamado Ernst Fromwald llegó al pueblo, acompañado de un sacerdote. Escucharon los relatos, tomaron declaraciones y decidieron abrir la tumba. Lo que vieron allí dentro dejó a todos sin aliento. El cuerpo de Petar estaba intacto, como si hubiera sido enterrado horas antes. La piel aún tenía color, la barba había crecido, las uñas también, y de la boca brotaba sangre fresca. Para aquellas personas, aquello no era un cuerpo, era un vampiro. El sacerdote autorizó el ritual, clavaron una estaca en el pecho del muerto y quemaron todo inmediatamente después. Y, a partir de ese día, nadie más murió. Este fue el primer vampiro documentado de la historia moderna. El caso se publicó en los periódicos de Viena y se difundió por toda Europa. Y fue allí, en un pueblo olvidado de Serbia, donde el mito moderno de los muertos vivientes cobró vida. Pero lo que poca gente sabe es que los vampiros de Serbia no tienen casi nada que ver con los de Hollywood. Número 6. Diferencia entre vampiros. Olvídate del traje negro, los castillos sombríos y los colmillos afilados. Los vampiros serbios visten de blanco, circulan durante el día y tienen el extraño poder de transformarse en animales comunes, como caballos u ovejas. A primera vista, pasan desapercibidos, pero en las leyendas se les considera peligrosos, persistentes y casi imposibles de detener. Contrariamente a lo que se ha popularizado en las películas, no se alimentan solo de sangre. En las versiones más antiguas, el ataque era físico y directo, como si fueran criaturas guiadas por una fuerza bruta, sin piedad. Y el motivo de su fama de inmortales proviene de otro detalle extraño. Los vampiros serbios tendrían 2 corazones y 2 almas. Las historias comenzaron a surgir alrededor del siglo XVI, en una época en la que las aldeas se veían frecuentemente afectadas por enfermedades misteriosas. Cuando se producían muchas muertes seguidas, los habitantes buscaban una explicación en las tumbas. Si el cuerpo parecía demasiado conservado, con las uñas largas o sangre en la cara, la conclusión era inmediata. Se trataba de un vampiro. Se creía que alguien podía convertirse en vampiro por varias razones. Los niños que morían antes de recibir algún tipo de bendición, las personas que habían roto sus lazos con la religión, las personas que desaparecían en circunstancias extrañas o que morían de forma violenta. Es decir, prácticamente todo se veía como una señal de que el alma no había encontrado la paz. Y el miedo se extendía tan rápido que en algunos pueblos los entierros se realizaban con piedras en la boca del difunto, clavos en el pecho o incluso cadenas alrededor del ataúd. Todo para garantizar que nadie saliera de la tumba después de la despedida. Pero el folclore serbio no se limita a los vampiros. Hay muchas otras historias que siguen desafiando al tiempo, a la ciencia y a cualquier explicación lógica. Número 7. Misterios y leyendas. ¿Recuerdas que al principio del vídeo hablamos de 2 lugares que desafían cualquier explicación lógica? Pues bien, ahora es el momento de hablar de ellos. Empecemos con la llamada Ciudad del Diablo. El nombre ya da un poco de miedo, pero lo que realmente impresiona es su aspecto. Imagina más de 200 columnas de piedra, finas, altas, con bloques apilados en la punta, como si alguien lo hubiera montado todo a mano. Pero nadie montó nada. Se trata de una formación natural, esculpida a lo largo de miles de años por el viento, la lluvia y el tiempo. Pero intenta convencer de eso a los habitantes. La leyenda más famosa
cuenta que allí había un pueblo donde una pareja de hermanos, sin saber que eran parientes, estaban a punto de casarse. La víspera de la boda, unas fuerzas sobrenaturales habrían transformado a todos los invitados en piedra para impedir que se cometiera el pecado. Desde entonces, las columnas serían las almas petrificadas de aquella noche prohibida, y quienes pasan por allí juran que sienten una presencia diferente en el aire, como si estuvieran pisando un lugar embrujado. Ahora subiremos un poco más y llegaremos al monte Poblen, cerca de Zahechar. En medio del sendero aparecen unas enormes piedras redondas, de más de 1 metro de diámetro. Parecen bolas de bolos tiradas en la maleza, demasiado redondas para ser naturales, demasiado perfectas para haber surgido por casualidad. Hay quien cree que son huevos de dragón. Otros dicen que guardan energía cósmica o que fueron colocadas allí por civilizaciones perdidas. La ciencia tiene su explicación. Según los geólogos, las llamadas esferas de Poblen se formaron hace unos 150 millones de años, cuando la región aún estaba cubierta por un mar. Serían el resultado de la actividad volcánica y de perturbaciones tectónicas similares a las que se producen hoy en día en Japón. Pero, como era de esperar, eso nunca fue suficiente para acallar las leyendas, porque en lugares como este, la lógica siempre acaba quedando en un segundo plano, y Serbia parece estar orgullosa de ello. Y así, concluimos nuestro viaje por un país de tradiciones, historia épica y un pueblo que sabe como nadie mantener viva su identidad cultural. ¿Y tú, qué te han parecido estas curiosidades sobre Serbia? ¿Cuál te ha sorprendido más? Cuéntanoslo en los comentarios. Gracias por acompañarnos hasta aquí y nos vemos en la próxima aventura por este bello mundo.